¿Qué será un apóstol? ¿Y qué será un profeta? Y otro que quizás no causa tanta conmoción, ¿qué será un evangelista? ¿Qué será un pastor? ¿Y qué será un maestro? Desde la óptica de la Biblia o desde adentro de la Biblia, ¿qué es eso? Bueno, hoy nos seguimos metiendo en este pasaje de Efesios 4. Como siempre, vamos a leer todo el capítulo 4 de Efesios, hoy en la traducción del lenguaje actual. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una esperanza de salvación, a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y para dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos a los otros, y perdónense, así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. Muy bien, en la TLA leo el versículo de hoy, que es bien sencillo, es la lista de los dones que estuvimos viendo, y dice el versículo 11 del capítulo 4 en esta traducción lenguaje actual. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Muy bien, en la Reina Valera
ese pasaje o ese versículo dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y pastores y, pastores y maestros. Aquí usa la palabra constituyó a los que, a los que usan la Reina Valera o han crecido con ella. Esa es como la palabra que suena, ¿verdad? En la NBI dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El tema de hoy son esas 5 palabras: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a ver en la NTV cómo dice, cómo tiene ese versículo. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Esto es bastante irónico porque normalmente la NTV no se apega al verbo o a la forma así que se encuentra en el texto original. Normalmente la Reina Valera lo hace y en este caso la NTV usa la palabra dar, que es exactamente la palabra que usa. Ahora, la primera observación que quisiera que hagamos es como siempre venimos diciendo, y bueno, estamos estudiando Efesios en orden, ¿verdad? Entonces, cuando hay un versículo, siempre hay un antes y un después. Y aquí el antes del versículo 11 y el después del versículo 11 son absolutamente fascinantes. El versículo 10 dice, el que descendió, y no voy a repetir nada de eso, fue la sesión pasada, ¿verdad? El que ascendió, Salmo 68, el que descendió, dice Pablo, y dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa frase de llenarlo todo es algo importante para Efesios. Es un propósito del Hijo de Cristo, ¿verdad? Llenarlo todo, y no solo es un propósito de Cristo, sino que se vuelve un propósito de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, del edificio de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí encontramos, y le voy a poner como subtítulo, vean, y el número, versículo 10, le vamos a poner el por qué. ¿Por qué del 11? Es decir, ¿por qué hay apóstoles? ¿Por qué estos 5? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Lo que está diciendo es que hay una forma, hay un porqué eh, de, de llenar la tierra. Perdón, hay un porqué de dar los dones. Y el porqué de dar los dones es llenar la tierra. ¿Ok? Eso ahí está claramente en el 10 y leímos el capítulo 1 y bueno, sí, esto está siendo un poco intenso, ¿verdad? Desde la vez pasada por el Salmo 68 y todo, pero si tienen pues que pausar e ir a ver, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Al capítulo 1. Entonces, el por qué hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es porque Cristo llena la tierra. Quiere llenar la tierra y llena la tierra y lo hace por medio de estos dones. Estos dones que fue y agarró cautivos y ahora los da a la iglesia. Ahora bien, eh, esto es antes, ¿verdad? El por qué. Y el versículo 12, después que da la lista, ¿verdad? De los 5, el versículo 12 es el para qué. ¿Para qué da apóstoles? ¿Para qué da profetas? Y dice el versículo 12 en la Reina Valera, a fin de perfeccionar a los santos. Ahí está. Y bueno, vamos a seguir paso a paso viendo todo ese pasaje que pues sigue a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver paso a paso. Entonces tenemos el por qué para llenar y el para qué para perfeccionar. ¿Ok? Para eso existen los dones. Ahora, el contexto de los versículos anteriores que vimos la vez pasada del Salmo 68 es un contexto de guerra. ¿Ok? Y vimos que usamos la palabra botín, que en el Antiguo Testamento hubieron
muchas y muchas batallas literales, o sea, históricas, pero también espirituales al mismo tiempo. Y vimos esa famosa frase, llevó cautiva la cautividad, que sencillamente significa que llevó muchos cautivos. Y vimos el Salmo 68 que tomó esos dones que son regalos, ¿verdad? Y lo que no había dicho es lo siguiente. Todo ese bagaje del Antiguo Testamento, de las victorias del Señor, de Jehová, de Yahweh, todas esa recopilación de botines, ¿ok? Eh, Hoy Jesús los agarra y se los da a la iglesia. Y cuando se los da a la iglesia tienen un nombre, y ese nombre es el versículo 11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si es en el contexto del Salmo 68, significa que es un contexto de guerra. Es decir, que en lo cósmico que hemos visto de Efesios, la forma del ejército de Dios, que se llama iglesia, la forma es esto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, voy a decir unas cosas que, eh, bueno, ustedes escúchenlas. Yo así lo leo, así pienso que es. Y lastimosamente lo que tenemos que hacer es eh, sacar lo que tenemos ya impregnado como un paradigma religioso, un paradigma espiritual, y tratar de apegarnos a lo que está diciendo aquí. Porque no sé si tú pues tienes esa mentalidad, pero lo que está aquí es la verdad, es el marco de pensamiento que nos ha dejado el Señor. Y entonces es así como estamos llegando aquí al versículo 11 a ver estos nombres, ¿verdad? Estos dones. Avanzando, yo estoy convencido de que cuando dice apóstoles, no solo se refiere a hombres, sino que se refiere a mujeres. El hecho de que se refiera a hombres, una vez más, viene de ese paradigma de que uno cierra los ojos y se imagina a un apóstol y lo ve parado en un púlpito en una iglesia. Entonces, eso esa imagen no salta del Nuevo Testamento, sino que esa imagen es algo, es una experiencia, ¿verdad? Esa imagen es una forma que no es que sea antibíblica para nada, o sea, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que Cristo dio dones, y aquí es el verbo dar, vean como dice la NTV súper bien, y la Reina Valera dice constituyó, pero es dar. Y ese dar tiene esa conexión con la gracia y con el regalo, ¿verdad? Entonces, dio apóstoles, y cuando dice apóstoles, yo estoy convencido y me gustaría pues sugerirles a ustedes que lo piensen así, de que se refiere a ambos, hombres y mujeres, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que todas las personas que son cristianas caben dentro de uno de estos 5 nombres, o 4, ya vamos a ver por qué uno está junto. Yo pienso que todas las personas que se consideran cristianas, es decir, que le han dicho a Cristo, yo soy tuyo, me rindo ante ti y yo soy cristiano, yo soy cristiana. No me refiero a una vivencia de ir o no ir a la iglesia, a una vivencia de estar o no estar en el culto. Incluso no me refiero a una vivencia de decir acepté o no acepté al Señor. No, no, no. Aquellas personas que estén convencidísimos que a pesar de todo lo que somos, es decir, pecadores, estamos, nuestro corazón y nuestro ser está arrodillado ante Cristo. Entonces, esa es la iglesia. Y todas las personas que son iglesia, en mi opinión, caben, hombres y mujeres, caben dentro de estos 5 nombres.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, lo que sí es cierto es que aunque todos caben ahí, no todos tienen el mismo nivel de madurez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que acaba de conocer a Cristo, a pesar de que sea parte de una de estas categorías, pues obviamente no va a pasar de ser el recién convertido a Pedro, a Pablo en un día, vea. Sin embargo, eso no quita la realidad de que toda la iglesia cabe bajo estas categorías. ¿Cuáles son las categorías? Y repito, quitémonos toda imagen que se nos viene a la mente cuando escuchamos apóstoles, profetas, etcétera. Solo dejemos que el texto nos diga qué son. Entonces, repito una vez más, estas categorías son regalos que Cristo le está dando a la iglesia para que pueda hacer guerra, para que pueda hacer reino, para que pueda hacer lo que debe hacer antes de que Él regrese. ¿Ok? Número uno, apóstoles. Los apóstoles, la palabra apóstol significa mensajero. ¿Ok? Perdón, enviado. Y sí, mensajero, un enviado con un mensaje en su forma más básica. Eh, Ese es un apóstol. Sin embargo, algo que tenemos como bien fuerte en el Nuevo Testamento es que Jesús le dijo a sus discípulos que eran apóstoles. Eso los convierte como en cierta manera pioneros. ¿Ok? Los 12 apóstoles fueron los pioneros de esta nueva forma que Jesús vino a hacer. Y no es que era nueva, así como decir escondidísima, sino que era el misterio que fue revelado, como dice Pablo, ¿verdad? Y sencillamente el cumplimiento de las escrituras. Entonces estos apóstoles llevan este mensaje de este Mesías, ¿verdad? Entonces, en la iglesia hay ciertas personas que son pioneras en, en ámbitos más conservadores, y yo crecí en ese ámbito. Yo escuché que los apóstoles eran los misioneros. Dentro de la estructura religiosa, o sea, eh, a mí lo que me gustaría es que nos quitáramos esta idea de pensar, ¿verdad?, en estas estructuras. Sin embargo, lo que sí estamos en acuerdo cuando decimos misioneros es que un misionero es un pionero, ¿verdad? Un misionero lleva un mensaje y hay cierta abrir de una brecha, ¿verdad? Me acuerdo con mi papá que íbamos a una finca y él llevaba un machete y entonces nosotros los niños íbamos a tratel y él iba cortando así, chuc, 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 y entonces iba abriendo. El apóstol es algo así, no es más, no es menos, es sencillamente un don que Cristo ha dado, ¿ok? Es una persona que el Señor escoge para ir a ciertos lugares. Vale, entonces, ojo, el misionero es como parte, estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? O estamos de acuerdo en el significado, pero no solamente ahí hay pioneros, no solamente hay apóstoles, ¿ok? Se puede ser pionero en su propia casa, ¿verdad? Se puede ser pionero en diferentes ámbitos. Si uno le cuesta quitarse la idea de la iglesia, o sea, institucional, entonces va a costar entender cómo el Espíritu Santo puede mandar esos pioneros a diferentes ámbitos. ¿Acaso no habrán pioneros en la política, verdad? ¿Acaso no habrán pioneros en lugares como eh, ámbitos sociales, ¿verdad? O ámbitos de salud, etcétera? O hoy, dándole vuelta al asunto, quizás los pioneros son para ir a los lugares religiosos y llevar un nuevo mensaje fresco. Entonces, apóstol número uno. Después dice los profetas. Esta palabra tiene un bagaje fuertísimo del Antiguo Testamento. Los profetas tenían que ver con alguien que le hablaba al pueblo de Dios. ¿Ok? Y literalmente lo que hacían es decir, regresen al Señor. Entonces hay personas que están constantemente diciéndole a la iglesia, regresen al Señor, arrepiéntanse.
estas personas, ¿verdad? A veces caen un poco mal porque están constantemente regañando casi. Yo considero que Paul Washer es un profeta de la iglesia. Yo le escucho como él va a las conferencias de ese círculo eh, teológico y religioso, ¿verdad? Donde se maneja él y constantemente le está diciendo a la gente, regresen al Señor, regresen al Señor. Entonces el profeta es aquel que le dice al pueblo que regrese. También el profeta en el Antiguo Testamento veía hacia el futuro. Eso pienso yo que todavía tiene que ver. Quizás no una vez más, ¿verdad? Quizás pensamos en alguna profecía así como que fuera Nostradamus o como que fuera el horóscopo, pero bueno, el Señor conoce el futuro y Él le puede revelar el futuro a cualquier persona. Y de todas las personas, categorías que están aquí, el profeta es el que cabe dentro de esas cosas, ¿verdad? Eh, Muy bien, entonces, apóstoles, profetas, evangelistas. El evangelista, pues obviamente es el que lleva el evangelio. Todos, en cierta manera, somos evangelistas. Y en cierta manera, todos tenemos un poquito de responsabilidad de todo esto, ¿verdad? En algún momento uno hace ciertas cosas que caben dentro de las categorías. Y quizás algo bien básico que puedo decir hoy, hablando de estas categorías, es que son acciones. Es decir, esto de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no es una oficina, ¿verdad? No es que Jesús regaló oficinas, ¿verdad? O regaló posiciones o regaló salarios. No, no, no. Estos regalos son para hacer reino y son para hacer algo. Eso es lo básico que quiero decir. Es algo que se hace. Entonces, si hemos estado estudiando Efesios y tú has estado viendo estos videos, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que tú hagas algo y tiene que ver con una de estas categorías. ¿Ok? Entonces, el evangelista es el que habla del evangelio. Eh, Hay personas cristianas que no tienen esa urgencia de compartir o ese fuego, esa pasión por compartir el evangelio y otros sí. Y ellos son pues, los que llevan ese mensaje a las personas inconversas. Para mí lo interesante es que evangelistas está en medio de las categorías eh, y supuestamente pensando en las instituciones religiosas, el evangelista es como el punto de partida. ¿Por qué? Porque trae a la persona, ¿verdad? Al redil, digamos, o a la iglesia. Pero bueno, es el tercero de los dones, ¿verdad? No es ni más ni menos importante, pero es una función, es alguien que hace una acción de evangelizar. Una vez más, ¿qué es evangelizar, verdad? ¿Será solo presentar ciertos puntos de la Biblia? No, hay tantas formas de poder hacerlo. Con solo de mencionar el nombre de Jesús en una conversación, uno no sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de eso. Muy bien. Y la última dice pastores y maestros. Y aquí, eh, vaya, en la Reina Valera dice el 11, dice, y él mismo constituyó a unos, coma, apóstoles, punto y coma, a otros, coma, profetas, punto y coma, a otros, coma, evangelistas, punto y coma, a otros, pastores y maestros. Entonces, parece ser que los pastores y maestros son como del mismo equipo, digamos, o quizás la misma persona. ¿Qué es un pastor? Bueno, tanto en la Biblia como en la vida, ¿verdad? El pastor es el que pastorea, es decir, el pastor es de animales, es el que está con el rebaño, ¿verdad? El que cuida, el que protege, el que escucha, eh, el que acompaña, también el que guía, ¿verdad? Entonces, esa palabra pastor, una vez más, perdón que me repita, pero si uno deja
que las experiencias religiosas se impregnen ese paradigma. Entonces uno piensa en un púlpito, uno piensa en la persona que está al frente, y bueno, así podemos ver que cómo el humano distorsiona las cosas de la palabra. Y aquí claramente podemos ver que son 5, que ninguno está arriba de otro, que ninguno tiene oficina y que ninguno está ni al frente ni abajo de nadie, ¿ok? Sino que Cristo está llenando todo por medio de estos dones, por medio de la iglesia, y dice que es el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Vale, entonces, pastor, una persona, una mujer, un hombre que acompaña, ¿verdad? Que cuida, que escucha, eh, y eso no significa que esta persona sea eh, como, digamos, o sea, eso no significa, por ejemplo, que el profeta sea el bravo y el pastor el buena onda, ¿verdad? O sea, está la idea de quebrar la patita, ¿verdad? De las ovejas, entonces a veces es fuerte, puede ser algo profético, podemos decir, ¿verdad? Y el profeta también, por otro lado, no es que siempre va a andar bravo, sino que los profetas y las profetas, pues son personas que quizás hablan con cierta dureza porque es un llamado fuerte, pero también pueden ser personas con mucha sensibilidad. Bueno, y el último son los maestros. Y los maestros es fácil de entender, pero tampoco hay que minimizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se enseña? Y los maestros, pues obviamente, enseñan la palabra. Estas personas, esto es un buen ejemplo, el uso, la palabra maestro es un buen ejemplo para pensar en ese hecho de alguien que acaba de entrar al reino del Señor y no puede cumplir su función. Porque ¿cómo puede una persona que ha sido categorizada por el Espíritu Santo como maestro o maestra, cómo puede enseñar si no ha leído la Biblia? ¿Me entiendes? Entonces, si llega al reino el día 2, no puede enseñar, a pesar de que quizás el Espíritu Santo ya tiene designado esa función para esta persona, para esta hombre o esta mujer. ¿Me entienden? Tiene que aprender. Para enseñar, tiene que aprender. Entonces, igual con los otros dones, ¿verdad? Bueno, a grosso modo, vamos a seguir manejando estos términos, pero a grosso modo, hoy hemos visto los 5 dones, 5 categorías, en mi opinión, mujeres y hombres, y en mi opinión, todos los que son cristianos nos debemos identificar con alguno de estos y que el Espíritu Santo nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer en el reino y no a estar pensando en posiciones, oficinas, salarios, etcétera. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos seguirnos adentrando en el capítulo 4, Señor. Y hoy pudimos observar estas categorías, estos dones que tú has dejado, Señor. Y aquí claramente dice que tu Hijo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y queremos reconocer en esta noche, Señor, que nos cuesta pensar con el marco de pensamiento de tu palabra. Y solo te pedimos, Señor, que nos permitas entender cuál es nuestro rol, Señor, como cristianos. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia? ¿Cuál es nuestro rol en esta vida, Señor, que está, ya vimos que está en cierta forma reinado por el enemigo? ¿Y cómo tenemos, Señor, que manejarnos en esta vida? En el nombre de Jesús, yo te quiero pedir limpieza, Señor, para tu iglesia. Te quiero pedir, Señor, restauración para tu iglesia. Que tú restaures a hombres y mujeres que han estado en tu reino, que hemos sido cristianos, Señor, y nos hemos alejado de estas categorías y de este llamado y de esta acción en tu reino, Señor. Levanta a los apóstoles y las apóstoles
Levanta las profetas y los profetas. Levanta a los evangelistas y las evangelistas. Y levanta a las pastores y maestras y a los pastores y maestros. En el nombre de Jesús. Amén.